permite una vez más exponer su palabra en la casa. De gracias a Dios por eso. En verdad, como estaba diciendo nuestra pastora, ayer fue un día glorioso y maravilloso. Nos gozamos con los hermanos que se bautizaron. Y el privilegio, sí, un aplauso de eso al Señor fuerte. Y para mí en verdad pues es un privilegio poder estar con el pastor y ayudarlo. Algunos que en verdad pues quería mantener los 5 minutos, pero debajo del agua, no, son bromas. Son bromas. Bueno, nosotros tenemos que reconocer lo importante y lo importante que es una palabra. No es a veces lo mucho que uno diga. 3, 4 palabras pueden en verdad marcar tu vida en el momento correcto. Y digo esto porque ahorita el pastor ahí me dijo unas palabras en verdad que marcaron mi vida y me han puesto a pensar. Porque yo vengo de una casa disfuncional donde el alcohol gobernaba, donde el enemigo era el centro, donde la bebida en verdad pues dominaba a mi padre. A la edad de 12 años mi mamá tomó la decisión, o Dios abrió las puertas para que nosotros venir para los Estados Unidos, y nos sacó del barrio Bélgica. Por ser yo el más pequeño de la casa, yo nunca escuché a mi padre biológico decirme que estoy orgulloso de ti. Aún no recuerdo a mi padre dándome consejos. Lo único, la memoria que tengo de mi padre era que me llevaba a jugar baloncesto, que era mi coach de baloncesto, y a veces le daban técnica porque tenía o cervezas en el banco o fumaba en el banco. Y nos daban técnica al equipo por la culpa de él. Era loco con el deporte. Pero nunca escuché una palabra y un consejo de mi padre. Y mi pastor ahorita me dice: mijo, quiero decirte algo, que estoy orgulloso de ti. Y fueron palabras cortas, no fue mucho, pero en verdad porque mi esposa me dice, mi madre me lo ha dicho, pero personas te lo han dicho, pero te lo dicen en verdad con palabras que no tienen peso, sino palabras. Pero sé que vino del corazón de mi padre y en verdad que la recibí y marcaron mi vida. Y le doy gracias a Dios por eso. Porque algo ha visto mi padre espiritual en mí que lo hace orgulloso. Y no es lo que yo he hecho, sino lo que Dios ha hecho en mí. Y le doy gracias a Dios por eso. Amén. Vamos a buscar la palabra. En Mateo 8. 5. Yo me decía, muchachos, para ir a ver a Marc Anthony pagamos 200 pesos para sentarnos al frente, pero para el Señor es gratis, no nos movemos para el frente ni para. Pagamos 300 pesos para sentarnos al frente de los Red Sox, pero la iglesia es gratis, muchachos. Parece que esa silla tiene algo que... Pero le damos gloria a Dios. Hermano, los exhorto a la iglesia, a la congregación, a las personas que nos están viendo a través de la internet. Tomen su tiempo y hagan una inversión en la movie War Room, cuarto de guerra. No va a ser una pérdida de dinero, es una inversión, porque esta movie va a impactar. Son cosas que nosotros conocemos, pero cuando tú ves las cosas diferentes, se titula El cuarto de guerra. No vas a perder su dinero. Gastamos a veces 15 pesos para ir a ver Fast 5, en 5, 7, 8, 10 y todas estas movies que en verdad el mensaje no edifica nuestras vidas, sino que es más tecnologías y cuestiones y disparates. Pero esta movie yo te garantizo que te va a ayudar en tu vida espiritual y en la que tiene que ver tu relación y tu oración con el Señor. Y el poder que tiene la oración. Si no puedes hoy, el otro weekend creo que va a estar, está en el cine de Worcester. Solamente creo que va a estar por 2 semanas. Vamos a apoyar estas movies porque
El enemigo se ha encargado de que Hollywood tire mucha basura, pero también Dios está levantando hombres que se metan a Hollywood y den movies que edifiquen al cuerpo. Dios para todo tiene solución. Ahora lo que necesitamos, como dije la última vez que prediqué, que hombres de Dios que se levanten, empresarios de Dios que se levanten y convierten en invertir escuelas cristianas. Si no queremos a nuestros hijos en el sistema escolar, en las escuelas públicas, pues vamos que entonces el Señor levante hombres con dinero e invierta, porque hay hombres y mujeres de Dios capacitadas, con diplomas, con todos los certificados para correr una escuela cristiana, basado como Dios lo envía. En vez de estar orando para que el Señor ponga personas para que rompa lo de la escuela, vamos a orar para que el Señor levante personas. Porque Dios para todo tiene solución, especialmente para su cuerpo. Amén. Tenemos la palabra en Mateo 8, 5 al 13. ¿Lo tenemos? Alguien en el lobby ahí. Ungir a alguien en el lobby. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente, ¿qué dice? Solamente di. ¿Y después qué dice? Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y va. Y al otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve. Y como creíste, te sea. Y su criado fue sanado en aquella misma. Me alegra ver a mis hijas en la casa de Dios, llena de gozo y alegría. Vamos a inclinar nuestro rostro por un segundito. Padre Dios eterno, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad. Gracias, Padre mío, porque tú nos has traído aquí. Yo no sé, Padre mío, la circunstancia, la situación, el problema,
de los que están aquí. Pero yo sí estoy seguro, Dios, que tú los trajiste aquí hoy porque era necesario que ellos escucharan esta palabra. Ahora yo te pido, Señor, que tú quites la sordera espiritual y que tú abras el oído y toques el corazón para que la palabra que tú vas a decir penetre profundo en los corazones de aquellos que han llegado aquí, aun aquellos que nos ven a través de la internet. Solamente soy el instrumento, Señor. Yo he hecho lo que me corresponde a mí. Me quito yo y sé tú. Porque acabamos de cantar, Padre, que nada es imposible para aquellos que creen. Padre, no somos dignos de tu salvación. No somos dignos de tu sangre. Pero tu amor, que sobrepasa todo entendimiento, tu misericordia y tu gracia nos alcanzó. Y por eso recibo tu perdón y vivo con gozo y alegría, aceptando el sacrificio que hiciste en la cruz. Te diste por mí. Ahora yo viviré para ti. Caminaremos como manda tu ley, que está escrita en nuestros corazones. Confiaremos en tu palabra y viviremos dando testimonio de que tú eres real y que vives en nosotros. Gracias, mi Dios, por los que hoy se van a reconciliar. Gracias, mi Dios, por aquellos que hoy comenzarán a caminar. Gracias, mi Dios, porque hoy vendas serán arrancadas. Y gracias, mi Dios, porque hoy nos darás nueva fuerza para seguir adelante. Gracias, Jesús. Si usted lo cree, dale un aplauso al Señor y séllelo con un fuerte amén. Aleluya. Una vez más, dile que está a tu lado: nada es imposible. El tema de hoy es: di la palabra. Oh, dile a 2 o 3 personas: di la palabra. Dile a 2 o 3 personas: di la palabra. Dile la palabra. Vamos a entender el poder que tenemos en nuestra boca. Jesús acaba de terminar de dar el sermón del monte, estableciendo el reino de los cielos, donde los discípulos y gran multitud se escuchaban las enseñanzas del Maestro Jesucristo. Jesús enseñando una doctrina que era muy diferente a lo que esta gente estaba acostumbrada. Jesús comienza a descender del monte y mucha gente le seguía. Hay mucha gente que sigue a Jesucristo, pero hay pocos que dan fruto de lo que es Jesucristo. Hay muchos que van a la iglesia y entran a la iglesia, pero lo que se dice en la iglesia no entra a ellos. Parece como lo que estaba diciendo la pastora: en Puerto Rico está pasando una crisis con el agua. Gloria a Dios que llovió, pero es como si hubiese una pared en Ponce, como que no dejaba que la lluvia de Mayagüez cogiera para Ponce. Hay una sequía terrible. Pero parece que hay gente que tiene como un muro que no permiten que la palabra entre. Pero hoy se rompen todas las cadenas. Hoy la palabra va a penetrar. Jesús comienza a descender en el monte y mucha gente le seguía. De momento se le acerca un hombre leproso y le pide al Señor que lo sane de su lepra, de su condición. Jesús se compadeció y viene y toca a este hombre leproso, y este hombre fue sano. La lepra de muchos de nosotros no impidió a que el Señor nos tocara cuando la teníamos.
hablando de la lepra espiritual. Porque hay muchos que todavía vienen a la iglesia y todavía tienen lepra. Porque no le han permitido al Señor que trabaje en esa área para que ponga su mano y sane esa lepra. Los golpes, los azotes, aún los rechazos, los abandonos, o aún personas que fueron criadas en el evangelio y fueron criados en un evangelio donde todo no se podía y fueron marcados cuando eran niños. Hoy en día no quieren saber del Señor y entonces vienen a la iglesia y tienen esa barrera, no le permiten a que nadie traspase eso por causa de lo que le pasó hace muchos años atrás. Y lamentablemente que estamos evangelizando, vemos muchas personas, yo conozco de eso, yo sé de eso. Yo cuando era niño iba a la iglesia, iba 8 días a la semana, y si la semana hubiese tenido 10, eran 10 días. Me recuerdo que me acostaba en las bancas, dormía en las bancas porque tenía que estar en la iglesia. Y fueron marcados muchos de ellos. Y hoy no quieren saber del Señor, pero estamos demoliendo fortalezas sobre el pueblo de Southbridge. Y creemos de que el trabajo que estamos haciendo sobre Southbridge no es en vano y que vamos a ver fruto. Y estamos viendo fruto en el día de hoy. Hay una lista de los most wanted que se está mencionando los martes y los jueves, y estamos como el Señor está rompiendo todo aquello y las personas están llegando y le damos gloria a Dios por lo que el Señor está haciendo. Jesús entra a Capernaum en el capítulo 8. Y quiero que escuchen un poco de Capernaum. Después de la sanidad del leproso, Jesús se dirige a Capernaum. Era una ciudad de Naúm, conocida como ciudad de consuelo. En el comienzo de su ministerio, Jesús hizo de Capernaum su cuartel general. Capernaum vino a ser llamado su ciudad. En Capernaum se manifestaron muchos milagros. Sana el siervo del centurión, que es lo que vamos a hablar hoy. Sana de fiebre a la suegra de Pedro. También sanó a un endemoniado, un paralítico portado por 4 hombres, al hijo de un oficial, y un sinnúmero de milagros que hizo Jesús, que aún que no están registrados. Fue en Capernaum que Jesús llamó a Mateo. Y a pesar de las enseñanzas y las obras de Jesús, los habitantes de Capernaum no se arrepintieron a él. A pesar de todas las cosas y todos los milagros que el Señor hizo, Capernaum no se arrepintió. El Señor anuncia la ruina de la ciudad y se cumplió la caída. Si buscas en Mateos 11:23 dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiere hecho los milagros que se han hecho en ti, habría permanecido hasta hoy. Y esto trae 2 cosas. A mí me trajo 2 cosas. Puede traerte consuelo saber que si Jesucristo, haciendo todos los milagros que hizo, y todas las palabras, y el mejor predicador que ha habido en la historia sobre esta tierra, no es T.D. Jakes, no es Benny Hinn, fue Jesucristo. Si con todo lo que él hizo, esta gente no se arrepintieron, que no se arrepientan a lo que tú haces, no quiere decir nada. Eso te debe tener un consuelo. No te preocupes, porque nosotros tenemos muchas imperfecciones que nuestros vecinos tienen los ojos puestos sobre nosotros y ven nuestras imperfecciones para usarlas. Nosotros somos imperfectos. Si no se te convierten a ti, no te preocupes, porque a Cristo no se le arrepintieron, y con todos los milagros que hizo. Pero tampoco no cojas eso como excusa para no predicar la palabra. No vengas a agarrar eso entonces para mantenerte de que tú sabes que si a Jesucristo no se le arrepintieron, pues yo no voy a predicar. No, porque para eso Dios te ha puesto ahí. Lo otro que te puede traer es tristeza, porque si no se arrepienten, lamentablemente se van a perder. Si no se convierten, no hay otra oportunidad. Entonces es la responsabilidad de nosotros reconocer los tiempos donde estamos viviendo para llevarle las palabras a aquellos que necesitan escuchar la palabra de Dios. Por eso aquel mal hablado que te puso en el trabajo al lado tuyo, que lo que hace es hablar malo, fue que Dios te lo puso ahí para que tú digas las palabras y comience a hablarles a esos que necesitan escucharla. Dile que está todo, di la palabra. Dile que está todo, di la palabra. Jesús sabía lo que había en Capernaum. Jesús sabía todo lo que iba a pasar en Capernaum. Pero con todo y eso, Jesús hizo lo que le correspondía hacer, y a llevar la palabra y hacer los milagros. Nosotros no podemos, por causa de la vestimenta de la gente, dictar en nosotros mismos si nosotros le predicamos a la gente o no. Si Jesucristo lo hizo sabiendo los resultados que iba a haber en Capernaum, nosotros no sabemos los resultados de aquel cabezón y de aquel cabezona. Nuestro trabajo es llevarle la palabra.
aquellos que necesitan escucharla. Porque si Él, sabiendo lo que iba a pasar, lo hizo, ¿cuánto más nosotros que no sabemos? Dile que está a tu lado, dile la palabra. Dile, no seas cabezón. Y dile la palabra. Cuando Jesús entra en Capernaum, se le acerca un centurión. Y quiero que entiendas lo que es un centurión. Un centurión era un oficial con mando sobre 100 soldados. Ahí viene la palabra centurión. Una persona es un militar, una persona, un oficial encargado sobre 100 personas. Entonces esto nos da a entender que si es un centurión, en el tiempo donde esto está pasando, es un hombre romano. Porque recuérdate que esta gente tenía en opresión a los judíos y al pueblo de Dios. Eran los que estaban encargados. O como dice que es un centurión, era un romano. Que lo que quiere decir que este hombre, su vestimenta distinguía quién él era y el poder que él tenía. Queramos aceptarlo o no, nuestra vestimenta muchas veces dicta quiénes somos. Delante de los ojos de los judíos, este hombre, un gentil, era un gentil que se acerca al maestro. Y recuerden que todo aquel que no es judío, nosotros en lo que tiene que ver, somos gentiles. Pero gracias a Dios, al Señor por Jesucristo, que somos parte de la Nueva Jerusalén, y somos parte del cuerpo de Jesucristo, y nos ha llamado herederos y coherederos de sus promesas. Entonces este centurión llega a Jesús rogándole. Entrando Jesús en Capernaum, vino un centurión. ¿Qué dice? Rogándole. Rogar es llamar con auxilio de uno. Escuche, se utiliza para todo tipo de llamada a una persona que tiene como objetivo la producción de un efecto determinado. En pocas palabras, es una llamada a una persona que puede resolver tu problema. En pocas palabras, rogar es, tú estás llamando a una persona que te puede ayudar a resolver tu problema. Si nosotros el tiempo que gastamos en persona y las energías que gastamos en personas que no tienen la solución para nuestro problema, lo invirtiéramos en aquel que es la solución, nuestra vida sería más fructífera de lo que es hoy en día. Porque muchos de nosotros vamos a donde personas rogándoles para que nos den lo que ellos no pueden dar. De que Dios tiene personas en la tierra para ayudarnos a llegar a ciertos niveles y todas estas cosas, eso está ahí. Pero tú no puedes depender de todo el tiempo, de todas las personas. Tú tienes que depender de aquel que es sobre toda persona. Tú no puedes estar en la línea del gobierno rogándole al gobierno que te supla cuando Él es nuestro suplidor. Tú no puedes estar rogándole al seguro médico para que te dé el Medicare, para que te sane, para que te dé la pastilla esa que te vuelve boba y no sabes lo que estás haciendo todo el día. Órale a Dios para que el Señor te sane de esa bobería que tú tienes y entonces puedas caminar de la manera que Dios quiere que camine. Entonces gastamos el tiempo invirtiéndolos en cosas o rogándoles a personas que no tienen. It's time for the church to wake up. El centurión le presenta 10 minutos. El centurión le presenta al Señor la situación en la cual se encuentra su criado. Lo primero que pensé es que la compasión que tenía este centurión hacia su criado o su siervo. Podemos notar que la posición del centurión sobre su criado no fue obstáculo para buscar la solución al criado. Aunque él era su jefe, mostró que tenía un corazón piadoso, conmovido a misericordia.
Si llega a ser otro, le dice, mira, que se muera, porque yo puedo conseguir a otro. Porque la posición que él tenía 100, estaba a cargo sobre 100. Que se vaya yo seguro que yo puedo tener otro más. Pero algo tenía este hombre que conmovió a Centurión. La condición del criado era crítica. Primero, que estaba de cama. Segundo, paralítico. Y tercero, gravemente atormentado. Estaba en una situación dolorosa. Él no se podía ayudar él mismo. Su enfermedad no le permitía ir en busca de su sanidad. Y es lo mismo lo que está pasando con aquellos que no están aquí hoy, aquellos que están apartados, aquellos que nunca han conocido al Señor. Su enfermedad no los permite llegar, su parálisis no los deja llegar. El criado no podía ir a buscar su sanidad, pero había un centurión que sí podía hacerlo por él. Y eso es lo que nos toca hacer a cada uno de nosotros. Como la pastora estaba hablando, son nosotros los que tenemos que entonces pararnos en la brecha, interceder por ellos, orar por ellos, para que el Señor haga lo que tenga que hacer con ellos. Por eso es que estamos evangelizando y por eso es que estamos haciendo lo que el Señor nos ha puesto a hacer. Porque ellos no pueden por causa de su enfermedad, pero aquí nos ha puesto Dios como embajadores de Él, para nosotros ir y llevarle la palabra a aquellos que necesitan. Dígale que está a tu lado, nosotros lo podemos hacer por ellos. Pero dígaselo con ánimo y con fuerza. Diga, nosotros lo podemos hacer por ellos. Ellos están enfermos y su enfermedad no lo permite. Pero dígale que está a tu lado, nosotros lo podemos hacer por ellos. Lo que pasa es que para nosotros hacerlo por ellos necesita de que nosotros nos seamos primero. Tenemos que ponernos entonces en segundo lugar. Y muchas veces eso cuesta. Tenemos que ir la extra milla. Y muchas veces eso cuesta. Tenemos que dejarlo de nosotros para hacerlo de otros. Y muchas veces eso cuesta. Pero si, como estamos cantando ahorita, el centro de mi vida eres tú, hemos reconocido lo que el Señor nos ha enviado a hacer. Dile que está a tu lado, nosotros lo podemos hacer por ellos. Por ese vecino que necesita escuchar, por esa persona que está enferma, por aquel hombre que está preso, por aquella mujer que está deprimida, nosotros lo podemos hacer por ellos. Nosotros somos los instrumentos que Dios ha usado en este tiempo. Tenemos que recordar y entender eso y agarrarle eso. Somos los instrumentos que Dios está usando en este tiempo. A Dios te plació, ¿verdad? Si cuando la madre tuya te parió, si Dios no lo hubiese querido, tú no hubieses llegado. Si cuando tuviste el accidente, si Dios no lo hubiese querido, tú sabes qué, tú hubieses muerto. Pero a Dios le plació y puso su mano para que en la circunstancia, que en el día ese malo, Él estuvo allí. ¿Por qué? Porque te quería hoy aquí para usarte como instrumento de Dios. Porque hay un mundo que necesita saber de que Dios es real y nosotros somos aquellos que vamos a llevar. Dile, nosotros lo podemos hacer por ello. Yo me pregunto si aquí hay personas que se pueden identificar como este centurión. O yo me pregunto si aquí hay personas que se pueden identificar como este centurión y decir, ¿tú sabes qué? Yo lo voy a hacer por ellos. Yo sé que su situación no les permite llegar, pero yo lo puedo hacer por ellos. Pregunté que si en esta casa hay, pero parece que no. Parece que aquí no hay. Si notamos, el centurión no le está pidiendo que le sane, sino le presenta su condición. El centurión no le dice, Jesús, sáname, sana al criado. Sino el centurión llega y le presenta. Pero Jesús muestra su amor que traspasa nacionalidades, religión, dogmas, vestimenta, y le dice, yo iré y le sanaré. Jesús, al ver la compasión del centurión hacia su criado, ofrece ir a sanar al criado. Nunca vamos a entender el amor de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo que por amor Él hace las cosas que Él ha hecho? O Él hace las cosas que Él hace. Se supone que la vestimenta del hombre romano, si lo vemos a ver,
Esta gente son los que nos están oprimiendo. Esta gente son los que nos están abusando. Y este hombre viene donde mí a pedirme que yo sane. Si somos nosotros, fácilmente le damos la espalda. Que se fastidie. Nadie lo mandó. Por algo le pasó eso. Eso no. Eso Dios. Quien tú eres por causa de tu vestimenta. Sé que tú eres romano y tienes a mi pueblo oprimido. Eso no me va a impedir a mí de hacer un milagro y manifestar lo que el Padre me envió a hacer. Y Jesús dice: yo iré. Yo iré y lo sanaré. ¡Qué compasión! Jesús estaba a la disposición de la necesidad del hombre. Él estaba a la disposición de la necesidad del hombre. Qué bueno saber que todavía en el día de hoy el Señor está a la disposición de nuestras necesidades. Que si nosotros le clamamos a Él, Él va a responder, que su oído siempre está atento al clamor de los justos. Es que hemos puesto muchas veces, yo creo que el Señor como en una cajita: cuando te necesito te abro, cuando no te necesito pues te guardo. Y el Señor es tan grande que no hay cajita que podamos meterle. Nosotros somos a veces tan ignorantes y tan cerrados que hacemos estas cosas y queremos hacer esto con el Señor. Señor, hoy yo no te necesito porque tú sabes que es viernes, cobré, no necesito, tengo chavo. Pero cuando llega el martes y no hay leche y no hay un peso y no hay ni cupones, entonces, Señor, porque hemos hecho de nuestro Señor un Dios solamente para nuestros beneficios y no un Dios que pastoree nuestras vidas. Y hay una gran diferencia cuando el Señor es mi pastor y nada me faltará. Si tu pastor, el pastor te dirige, te guía, te hace todo. Pero nos gusta la segunda parte: nada nos faltará. Súpleme a todo lo que necesito, pero a mis términos y mis condiciones. Por eso es que muchas veces el Señor tiene que rompernos y hacernos de nuevo. Podemos ver con la autoridad con que Jesús habla, seguro de que va a sanar al criado. Una autoridad sobrenatural, que sabía que ninguna enfermedad podrá resistir su poder. Jesús tenía una autoridad y un poder que aún los demonios obedecían la palabra que salía de su boca. Dile: la palabra del Señor. Dile: la palabra del Señor es poderosa. Dile: yo la creo, la recibo y la declaro. Posiblemente el centurión, reconociendo su posición delante de Jesús como gentil, le dice que no era digno de que Jesús entrara bajo su techo. La Biblia dice que no hay justo ni uno. No hay ni uno. A muchos se nos ha subido en la cabeza y creemos que nos merecemos todo. Creemos que nosotros nos merecemos todo porque somos los más que diezmamos y no me falto ni un culto. Y si el pastor me necesita, estoy ahí. Y por causa de eso, yo me lo merezco. Se supone que hagas eso como testimonio de que Él vive en ti. Pero hay muchos que se creen que se lo merecen todo. Y no hay ni uno. Ni uno. Ninguno de nosotros, por más bueno que sea, si hay uno, no nos mereceríamos esta salvación tan preciosa que el Señor nos ha dado. Pero por su gracia, por su gracia, a Él le plació
desde antes de la fundación del mundo, es escogernos para salvación y no para perdición. Por eso el mero hecho de que estás aquí confirma y debe confirmarte a tu vida de que el Señor tiene un propósito contigo. Porque si Dios no tuviese un propósito contigo, no lo hubiese importado y no hubiese puesto en ti el querer como el hacer para que llegaras aquí, o hubiese usado a la persona que usó para invitarte a la iglesia hoy. Algo sabía este hombre que le lleva a reconocer que la presencia de Jesús en su casa no era necesaria, que de distancia el criado podía sanar. Y yo me hice una pregunta: ¿por qué este hombre estaba tan seguro que con solo Jesús decir la palabra, su criado sanaría? ¿Por qué este hombre estaba tan seguro que con solamente Jesús decir la palabra, su criado sanaría? Jesús le dijo: yo voy. No. No es necesario, Jesús, de que tú vayas a casa. Solamente di la palabra. Solamente di la palabra. Y yo sé que mi criado sanará. La respuesta es: de donde él operaba como centurión, él operaba bajo autoridad. Él tenía autoridad y él estaba bajo autoridad. Y escuche esto: cuando su autoridad le enviaba órdenes, él obedecía, aunque la orden no viniera directamente. ¿Me explico? Muchos, aquí hay militares. ¿Alguien más fuera militar? Más nadie. ¿Tú llegaste alguna vez a conocer al general de los Estados Unidos que enviaba las órdenes para la guerra? Nunca van a conocer quién es el general. Pero las tropas, cuando el general envía una demanda, las tropas ¿qué? Lo hacen. Porque sabe que viene ¿qué? De la autoridad. Él sabía lo que es obediencia a la palabra de su superior. A la palabra de su superior. El centurión estaba bajo autoridad, pero también él era autoridad. Lo vemos en el versículo 8. Vamos a la palabra. Dice la palabra: respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Yo soy y tengo. El centurión estaba bajo autoridad, pero también era autoridad. Él enviaba mensajes y aunque él no estuviera presente, lo que él decía se hacía. Por causa de donde él operaba, él sabía que no era necesario de que él estuviera presente para que lo que él decía se cumpliera. Y me voy a entrar ahí un poquito en lo que tiene que ver autoridad. Y esto tiene una enseñanza aquí grandísima que nos puede ayudar. El estar bajo autoridad y el ser autoridad requiere entender la posición que te toca y cuándo. Cuando él estaba bajo autoridad, él era el siervo. Cuando él era autoridad, él tenía gente bajo su mando. Entonces tú tienes que, y esto te puede evitar muchísimos problemas en la iglesia, en el ministerio y en el caminar. Porque usted no puede ser autoridad cuando le toca ser siervo.
¿Me entiende? Usted no puede ser autoridad cuando le toca hacer siervo. Jesús fue siervo bajo la autoridad de Padre, pero bajo la autoridad de Padre, pero fue autoridad cuando estaba con sus discípulos, pero no dejó de ser siervo. Entonces, yo me voy a usar yo como ejemplo. Como copastor y líder de música, yo estoy bajo autoridad, primeramente de Dios y de mis pastores. Lo que los pastores me digan, basado obviamente, si es con la palabra, no son manipulaciones, yo tengo que obedecer, me guste o no me guste, porque esto no es cuestión de que me guste o no me guste, esto es cuestión de obediencia. Como copastor, yo tengo que entender que yo estoy bajo autoridad. Ahora, cuando venimos los lunes, los miércoles y lo que tiene que ver con el ministerio de música, como yo soy el líder, y no es que me la estoy asociando de ejemplo, no vaya a interpretar que sea carnal. Como yo soy el líder, yo vengo a ser autoridad. Entonces, y tengo personas debajo de mí. Si yo no sé discernir, yo me busco problemas, porque puede ser que haya momentos donde se supone que yo sea siervo y quiera actuar como con autoridad y decirle entonces a la autoridad lo que yo no estoy supuesto a hacer, porque me estoy saliendo de lo establecido por Dios. Entonces, y ese es el problema que hay en otras iglesias. Aquí no, gloria a Dios. Pero en otras iglesias hay problemas. ¿Por qué? Porque, ¿cómo dicen los pichones que tienen la escopeta? Los pájaros le tiran a los... Porque las personas, siendo siervos, quieren ser la autoridad. Se aprendieron ciertas cosas y quieren brincar el charco. Entonces quieren brincar el escalón y lamentablemente se escocotan. Y lo triste es que cuando se escocotan lastiman a otro. Porque no han aprendido a discernir cuándo es que son autoridad y cuándo es que son siervos. Entonces, si tú aprendes a discernir esto, te vas a evitar muchísimos problemas. Y eso le pasa muchas veces. En otras iglesias pasan. Porque el hermanito que llegó hace 3 semanas atrás quiere entonces decirle al líder qué es lo que tiene que hacer. Entonces quieren que la gente se le sometan, pero no se le someten a nadie. Primero aprende a someterte para que después se te sometan a ti. Porque en este reino, si no hay sometimiento, no hay crecimiento. En este reino, si no hay sometimiento, no hay crecimiento. ¿Cómo te vas a someter a Dios que no lo ves? Si no te le puedes someter a tu pastor que lo ves 3 veces a la semana. Entonces esto es bien importante reconocer. Y le doy gracias a Dios porque en los años yo he aprendido de que cuando yo soy y cuando yo no soy. Y que hay una línea que yo no puedo trazar. Y aún siendo, no es para usarle entonces la autoridad como poder para abusar y manipular. Porque ese es otro problema. Entonces, porque ahora soy el líder, todos los que están debajo de mí van a hacer lo que yo digo. Y usan entonces el poder con una autoridad, pero errónea, para lastimar en vez de usarla para levantar. Dile que está todo, di la palabra. Dile a tu mano que dile la palabra. Por eso es que hay veces donde el mucho conocimiento es tu peor enemigo. Por eso es que hay veces donde el mucho conocimiento es tu peor enemigo. Porque entonces te hace creer, y el enemigo te hace creer que te lo sabes todo y sabes a. Entonces nadie te puede corregir porque lo sabes todo. Una persona sabia no es la persona que tiene mucho conocimiento. Una persona sabia es una persona que aplica lo poquito que sabe. Porque tú puedes saber mucho y si no lo aplicas eres un necio. Pero tú puedes saber poco y lo poco que tú sabes tú lo aplicas y te hace una persona sabia. Porque esto no es cuestión de conocimiento, esto es cuestión de aplicar lo que tú conoces y lo que el Señor nos envía a hacer. Dile que te lo di la palabra. Pero este hombre reconoce el poder que hay en la palabra que sale de la boca de una persona con autoridad.
Reconoce de que no es necesario que la persona que tiene autoridad esté presente para lo que diga se haga. El centurión reconoce que la dimensión de que Jesús opera no es la misma de la cual él opera. Él sabe que la dimensión de la que Cristo opera es una dimensión superior a la de él. Él sabe que si él le dice a su criado, ve, y ellos van. Si les dice vengan, ellos vienen. Y si les dice que hagan, ellos hacen. Él sabe todas estas cosas. Él sabe que la palabra tiene poder. Un centurión sabe que la palabra tiene poder por causa de la autoridad. Pero también sabe que la palabra que él tiene, la palabra no tiene poder ni autoridad sobre la enfermedad, y por eso acude a Cristo. Él sabe que su palabra tiene poder sobre sus criados, pero sabe que él también sabe que la palabra que él tiene y la autoridad que él tiene no tiene poder sobre la enfermedad. Él, como le estaba diciendo, reconocer tu posición. Entonces muchas veces queremos hacer lo que nosotros no podemos hacer, o con lo que no nos corresponde hacer. Y no es un disparate, yo creo que decir dañar el plan de Dios, porque nadie puede dañar el plan de Dios, pero lo atrasa. Entonces en vez de estar allá, estás acá. Y muchas veces creo que atrasamos el plan de lo que Dios tiene con cada uno de nosotros. El centurión sabía que Jesús tenía una autoridad sobre la enfermedad, que su palabra era suficiente para sanar a su criado. Cuando decimos la palabra o declaramos la palabra, es un anuncio. Escuche, cuando decimos la palabra y declaramos la palabra, es un anuncio hacia una persona o hacia algo. Y esperamos que cuando decimos la palabra y declaramos la palabra, esa palabra haga un efecto en aquello en lo cual fue enviada. Esperamos que la palabra haga un efecto en aquello en lo cual la palabra ha sido enviada. Las palabras no se las lleva el viento, porque si no, no hubiese tantas personas dolidas. La palabra se la lleva el viento. Don't give me that. ¿Sabes todas las personas que están dolidas, que han hecho loqueras por pasar de palabra? Si fuera así, el viento estuviera enamoradísimo de mí, porque todas las palabras que le digo a mi esposa, el viento las recibiera y no me dejaría tranquilo. Me dañaría el pelo. La palabra no se la lleva el viento. No te ríes. La palabra nos dice en Proverbios 12:21: la muerte y la vida está en el poder ¿de qué? Come on. La muerte y la vida está en el poder ¿de qué? Y el que la ama comerá de su fruto. Si usamos la boca para bendecir, comeremos frutos de bendición. Si usamos la boca para maldecir, comeremos frutos de maldición. Porque lo que sale de nuestra boca tiene poder. ¿Cómo es que una fuente puede dar dos aguas? ¿Cómo es que con la misma boca que nosotros lunes, miércoles y domingo estamos aquí, levantamos manos, adoramos a Dios, el martes, jueves y los días después estamos usando esa misma palabra y esa misma boca para maldecir al vecino, para maldecir al de arriba y para maldecir a todo el mundo? ¿Cómo es que la usamos? Muchas veces hemos escuchado de que las personas cuando llegan a los parkings de las iglesias se ponen la vestimenta de cristiano. Ahora podemos decir que cuando la gente llega a la iglesia se pone la capa de cristiano sobre su lengua, porque llegan y adoran a Dios. Pero cuando salimos, ¿qué escucha el vecino de nosotros?
¿Cuál es la confesión que sale de nuestra boca que nuestros vecinos están escuchando? Yo quiero que usted me pueda entender y vamos a Juan 14, versículo 12. Ya termino en 5 minutitos. Juan 14, versículo 12. 14, 12. Juan está después de Génesis y antes de Apocalipsis. Amén. ¿Lo tenemos? Si no, la pantalla lo tenemos ahí. Vamos ahí, está. De cierto os digo, el que en mí, ¿qué dice? ¿Qué sigue diciendo? Trece. Catorce. ¿Entiende esto? De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, el que en mí cree. ¿Cuántos han creído en Cristo? Mira la promesa que nos está dejando a los discípulos y a nosotros. ¿Cuántos han creído en Jesucristo? ¿Cuántos han creído en Jesucristo? ¿O escucha lo que te está diciendo? Mira lo que te dice. El que en mí cree, las cosas que yo hago, Él las hará también. Él las hará también. Jesús lo que está diciendo es: lo que yo he hecho y aún lo que yo voy a hacer, ustedes también las pueden hacer y las van a hacer porque han creído en mí. Yo iré al Padre y lo que pidan en mi nombre será hecho. Entonces, ¿por qué te sientes incapaz si Jesús nos dio la palabra, la promesa? ¿Por qué te sientes incapaz de que tu palabra tiene poder? ¿Por qué te sientes incapaz de que tu palabra no es lo suficiente? Jesús dijo: las cosas que yo hice, ustedes lo van a hacer. Y aún cosas mayores. Y cuando está hablando de cosas mayores, nadie puede hacer lo que hizo Jesucristo. Lo que está hablando es de la salvación y el mensaje que predicó Pablo y todos los que se ganó Pedro. Que en 2 prédicas se ganó 8,000. Pero Jesús se ganó al mundo y murió por ello. Nada más grande podemos hacer que Él. Pero lo que Él hizo, nosotros lo podemos hacer. No lo digo yo, nos dice la palabra. Mira, en Mateo 19, cuando estaban los discípulos, que Pedro dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo: a ti te daré la llave. A ti te daré la llave para atar y desatar. No son unas llaves físicas que fueron dadas para abrir una puerta. Las llaves que le dieron a Pedro fueron las llaves para abrir las puertas de la iglesia. Porque después que Jesucristo murió, ¿quién fue el que comenzó a predicar? ¿Quién fue el que llevó los primeros 2 mensajes que se convirtieron en 8,000? Pedro. Para él fueron unas llaves para abrir la iglesia. En el Pentecostés, los discípulos y las personas que estaban allí fueron apoderados de un poder del Espíritu. Eso lo que hizo fue una transición de que la guerra donde ellos iban a estar es una guerra espiritual. Los espíritus no tienen cuerpo. Los espíritus necesitan un cuerpo para poder operar. Por eso cuando aquel endemoniado, que Jesús los reprendió los demonios, pidieron: envíanos donde los cerdos. ¿Por qué? Porque los espíritus necesitan un cuerpo para poder operar. Tú sabes que tú no puedes estar peleando físicamente, porque en tu vida discipular aprendimos en Efesios que la lucha no es con qué, contra carne ni sangre, sino que contra qué, principado. Nuestra lucha no es físicamente, y tenemos que entender esto. Nuestra lucha es una lucha espiritual. Y de la única manera que tú puedes atar y desatar es con la palabra, porque tú no puedes atar un espíritu.
cosas a un espíritu. La palabra dice que la palabra que nos sale de nuestra boca es espíritu y ¿qué? Y vida. No hay manera, y tenemos que entender esto, que la palabra que sale de nuestra boca tiene tanto poder para atar y desatar en el ámbito espiritual. Y eso es lo espiritual, donde el enemigo está manifestando su poder y sus artimañas. Pero nosotros se nos ha dado el poder y se nos ha dado la palabra para que en lo espiritual nosotros podamos entrar y decirle al diablo con todas sus artimañas y con todos sus demonios y todas sus legiones, de que en el nombre de Jesús todo aquello que le está operando sea atado. ¿Tú sabes lo que pasa? Que no valorizamos el poder que tenemos. Nos sentimos incapaz en el ámbito espiritual por causa de que estamos concentrados en nuestras imperfecciones carnales. Y queramos o no, y por más santo que tú quieras, tú sabes que todos los días vas a cometer el error. Pero por eso es donde viene la gracia. Porque tú sabes que al fin y al cabo no se trata de ti, se trata de Él. Tenemos que entender esto, que en el ámbito espiritual no es la boca la que nosotros vamos a usar para liberar, para atar, para desatar. Si entendiéramos el poder que tenemos en nuestra palabra que sale de nuestra boca, que tú puedes orar aquí en Massachusetts y una persona en Puerto Rico ser sana. La palabra llega más rápida que cualquier avión. Tú la puedes enviar en Alaska y el frío no puede frizar la palabra que tú envías. ¿Ustedes me están entendiendo? Ustedes no están entendiendo. Y por causa de que no están entendiendo, ¿tú sabes qué? Seguiremos en el mismo patín. Segunda de Corintios dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Yo les recomiendo, como lo dije ahorita, vayan a ver la movie. Vayan a ver la movie War Room. Te vas a sacar vendas y vas a entender unas cosas increíbles. El poder que nosotros tenemos si oráramos y supiéramos el poder que tiene nuestra oración y nuestra palabra. El diablo ya está vencido. Anda como león rugiente buscando a aquellos que le permitan. Ninguno hemos visto a Dios, ni hemos visto a Jesús, pero ninguno tampoco hemos visto al diablo. Pero sabemos quién opera basado en lo que se manifiesta. Sabemos quién gobierna basado en los frutos que se dan. Tú no necesitas ver a Dios físicamente. Tú lo que necesitas ver los frutos de aquellos que son representantes de Dios. Este hombre nos da una enseñanza terrible. Conocer lo que es autoridad y conocer el poder que tiene una palabra. Un hombre que está fuera de lo establecido porque era gentil y era romano. Y nosotros tenemos a Cristo. Tenemos 10 Biblias, tenemos logo, tenemos Israel y tenemos todos los apps que lo que tienen que ver con palabras. Tenemos el mensaje del día, la palabra de hoy, la fe de hoy. Abre tus ojos, alza tus manos. Y tenemos todas estas cosas que se supone que sea para beneficio y para nuestro crecimiento. Pero de nada vale que tengamos todo esto y hagamos todas estas inversiones si lo que estamos leyendo no lo estamos creyendo. Puede tener Israel, logos y todos los que vengan. Si lo que estás leyendo y lo estás aprendiendo